Buenas noches, queridos participantes. Les doy la bienvenida a este segundo corte, el cual estamos iniciando o ya iniciamos esta semana, la semana 7 del semestre 2024-2. A continuación vamos a celebrar la primera reunión de este segundo corte, en la cual vamos a trabajar con la siguiente unidad que nos corresponde y la cual es la unidad 3. Denominada evaluación de los sistemas. Vamos como siempre a compartir pantalla para que se pueda observar el material de apoyo con el cual se da la clase y a la vez pues tomar el capture correspondiente. Bien. Vamos a disminuir un poquito. Chévere, muy bien. Vayámonos a la primera diapositiva. Perfecto. Vamos a tomar nuestra captura. Ya la vamos a guardar un momento. Perfecto. Bueno, ya, vamos a esperar. Sí, ya está guardado. Vamos a salir de acá. Ujú. Y bueno, vamos a retomar. Eh, antes de, antes de comenzar con esta primera reunión, me gustaría hablar un poquito acerca de los resultados obtenidos en el primer corte. Entonces, vamos a buscar por acá su sección y vamos a conversar un poco de ellos. En esta sección, ¿verdad? Me llamó muchísimo la atención que varios estudiantes eh, em, no hubiesen presentado, sino la primera, también la segunda actividad. Voy a ir nombrando a las personas que me gustaría que se activaran con este segundo corte para que obtuvieran mejores resultados, se activaran desde el inicio, no solamente con las clases, sino con todo lo que tiene que ver con el segundo corte en cuanto a la unidad 3 que trata de evaluación de los sistemas. Entonces tenemos por acá a la señorita Diana Cristina del Valle Aguilera, que pertenece al núcleo de Por la Mar. Importante que tome en consideración que no obtuvo buenos resultados en el primer corte. De igual manera, tenemos por aquí a la estudiante Wileni Griseldi Berbeci Rangel, quien no obtuvo buenos resultados. Todas estas personas que voy a ir nombrando no obtuvieron buenos resultados porque no presentaron las actividades número 1 y 2. El joven Melesio Alejandro Cabrera Macei de Mérida, también Emily Mariano Chacón de San Cristóbal. Por acá tengo a Carlos Daniel Díaz López de San Cristóbal, que de hecho me reportó que no ha entrado ni la primera vez a la plataforma.
Diego José Martínez Alfonso, de Por la Mar, al igual que Omar Rafael Morales, de Por la Mar, de la extensión de Por la Mar, Eduardo Enrique Palmera Dávila, de la extensión de Mérida, Arquímedes Alejandro Silva Valdivieso, de la extensión de Por la Mar, Ariadna Jocelyn Torres Obando, de la ampliación de Mérida. Y bueno, algunos otros participantes, pues por algún motivo no realizaron la primera actividad, sin embargo, pues los felicito porque en la segunda actividad prácticamente que obtuvieron un buen resultado. Esto me permito realizar estos comentarios porque de verdad me preocupa el rendimiento de ustedes como estudiantes. Es muy, muy importante que estén al día con toda la información que se encuentra eh, en el aula virtual. Yo siempre coloco todo lo que tiene que ver con las clases por Zoom. Hay destinada digamos, un segmento, un apartado que se encuentra, en este caso, como estamos iniciando el segundo corte, lo van a encontrar antes de las actividades. Dice segundo corte, unidad 3, pueden hacer el recorrido de la unidad 3 con todos los recursos y multimedia. Inmediatamente después van a encontrar el apartado que corresponde a las videoconferencias, en las cuales se les indica no solamente el número de videoconferencias que se está desarrollando o que se va a desarrollar, sino el tema, el objetivo que se va a lograr con ello y a su vez los datos fundamentales para que ustedes puedan conectarse. Tengo bien identificado no solamente los datos de las reuniones, sino a su vez los resultados obtenidos que pues obviamente se concluyen en la asistencia de los estudiantes, así como de la sesión grabada. Aparte de lo anterior, de haber hecho el comentario anterior, me permito comentar acerca del uso de las herramientas interactivas. Las herramientas interactivas se estarán utilizando en este próximo corte. En este corte estamos sobre la base también de dos actividades. La primera actividad va a constar de un libro interactivo, el cual está contenido de un conjunto de páginas. En cada una de las páginas se van a realizar, o dependiendo de cuál sea, porque tengo que manejar primero el contenido y posterior a ello colocar la interacción. Se van a manejar interacciones que tienen que ver con, como ya lo vieron en cuestionario y presentación de la primera unidad, preguntas de verdadero y falso, de completación, de arrastrar y soltar palabras, una por caja, recuerden que son palabras, no números, con su correspondiente redacción acorde y uso de acentos correspondientes. Si es mayúscula o minúscula, también tomarlo en consideración. Y también puede ser uso de imágenes para que puedan hacer identificación de ellas, con qué están relacionadas, con qué aspecto están relacionadas, y asimismo subrayar palabras que estén dentro de un contexto específico que se les pida. Una vez que culminen, que vayan en el paso a paso de realizar las interacciones, al final el libro les va a presentar, al final del libro se les va a presentar como una especie de resumen en el cual vienen los puntajes obtenidos por interacción desglosado y al final se totaliza. Ese puntaje debe aparecer, por lo general aparece en color verde cuando la persona lo ha realizado en su totalidad, y en su defecto intermedio aparece un mensaje en el cual les dice que envíen las respuestas, es decir, que envíen las respuestas que dieron en ese libro. No olviden esto. ¿Por qué? Porque es muy importante el manejo de esta herramienta de la manera adecuada o acorde, ya que si no envían las respuestas, lógicamente su resultado no va a aparecer en el calificador. Entonces,
De hecho, deben culminar la actividad, enviar respuestas e inmediatamente salir de la actividad e irse al calificador a observar el resultado obtenido. Muy importante. Cualquier duda, cualquier inquietud pueden comunicármela. De todas maneras, en cada una de las actividades que se vayan a realizar en este corte, estoy explicando bastante bien el libro interactivo. ¿Y por qué? Porque es una herramienta nueva. También voy a colocarlo en la descripción de cada una de las actividades, como siempre lo he hecho. Con respecto a la segunda actividad, es una tarea, no es interactiva, básicamente es desarrollo, se realizan varios planteamientos con el correspondiente puntaje que se identifica en cada una de las preguntas o de los planteamientos. Y probablemente el libro, como está en la planificación, va a ser aproximadamente que lo estén presentando entre la semana 9 y 10 y la siguiente actividad, que es la tarea, la van a estar presentando en la semana número 11. Importante recordar que estamos trabajando con la unidad 3 y por ende y por tanto, así como las clases están sobre la base del contenido programático, pues lógicamente todo el material que está allí, que tiene que ver con recursos y multimedia, va a estar en función de la unidad 3. Entonces es importante recordar esa parte y recordar que se realizan estas evaluaciones correspondientes en función de lo que se les da, tanto en las clases como los contenidos generales de la materia, que son bastante, muchísimo más amplios, porque acá lo que yo hago es un resumen para que ustedes puedan tener un soporte bastante enriquecedor al momento de presentar sus actividades y de desarrollarlas. Bueno, entonces el día de hoy, como les decía, vamos a empezar a trabajar con la unidad 3, que tiene que ver con la evaluación de los sistemas, y la minuta de trabajo está conformada por una pequeña introducción, la importancia de los sistemas, así como la evaluación de los mismos, conocer un poquito lo que es un sistema de información y la evaluación del mismo a través de un ejemplo. Por último, pues daré el cierre de la reunión. Perdón. Disculpen que es que estaba un poco afónica, por eso la reunión fue colocada el fin de semana. Bueno, entonces no se diga más, vamos a hablar un poquito de la introducción. Recordemos que habíamos venido trabajando con las unidades 1 y 2. La unidad 1 hablaba acerca de las teorías generales de sistemas y nuestra unidad 2 de los sistemas. También debemos recordar que en el primer contenido, la unidad 1, hablábamos de la historia, de las teorías generales del sistema, los contribuyentes, el pensamiento sistémico, las leyes sistémicas, las tres premisas que son fundamentales. Y después pasamos a definir el sistema como un conjunto de elementos, ¿verdad? Que están interactuando con la intención de el logro de un objetivo. Esos sistemas pues tienen unas características, tienen una entrada, van a realizar un proceso de transformación de esos datos que me van a generar una salida que se va a traducir en información, en energía y en recursos también, que pudieran ser productos o servicios, y a su vez con la correspondiente retroalimentación desde la salida hacia la entrada para realizar un proceso de control. También vimos que los sistemas se clasificaban en base a varios criterios. Hablábamos de los abstractos, de los físicos o abstractos, también hablábamos de los artificiales, de los naturales, a su vez de los abiertos o los cerrados. Y pues dentro de nuestras conversaciones o las charlas que tuvimos en el primer corte, dimos muchísimos ejemplos de sistemas. De hecho, nosotros somos un ejemplo de sistema, cada individuo es un ejemplo de sistema. El simple hecho de considerar una parte de nuestro cuerpo, pudiera ser el sistema respiratorio, el aparato respiratorio, el aparato digestivo o el sistema
excretor, el cardiovascular, el aparato circulatorio, también es un sistema y cada uno de los que nos conforman. Y pues yendo más corto, una célula es un sistema, tejido, que es unión de células, es un sistema. La sociedad es un sistema, las comunidades son sistemas. Nuestro instituto es un sistema porque está conformado por individuos y eso nos va a constituir como tal que pertenecemos a una organización y eso sería el manejo de un sistema como tal social. Bueno, visto esto y la importancia que tiene, entonces vamos a hablar un poco de la importancia de esos sistemas. Si nosotros estamos como tal, somos un sistema y estamos inmersos en infinidad de sistemas, pues lógicamente este concepto o el manejo de esta información es fundamental en toda sociedad, ya que a través de los diferentes tipos de sistemas nos organizamos, gestionamos actividades de una manera eficiente y esa gestión de actividades involucra diferentes ámbitos de la vida, desde la producción de bienes y servicios hasta la comunicación, el transporte, la educación y la salud. Eh, es vital tomar en consideración que esa importancia implica que el uso adecuado de cada uno de los sistemas, de esos conceptos y todo lo que se maneja dentro de ellos, así como sus elementos, me van a permitir optimizar los recursos que tengo, va a haber va a haber una disminución en los errores y esto me va a permitir que el sistema como tal logre de una manera más efectiva los objetivos que se proponen. Recordemos que todo sistema debe tener un objetivo. Ejemplo, Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Se encarga de prestar un servicio educativo de tipo privado. Objetivo, formación para la excelencia, como lo dice su eslogan. ¿Qué quiere decir? Formar profesionales con un estándar de calidad excelente. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo cual podemos hablar. Y bueno, dada la importancia de los sistemas, es fundamental que para que ese sistema de verdad trabaje de manera eficiente, eficaz, efectiva, se realice una evaluación, digamos, del mismo para verificar que sí se está cumpliendo ese objetivo deseado de la mejor manera posible y que cada uno de sus componentes han sido ensamblados, están trabajando de una manera corta, están interactuando de una forma bien definida con la intención de que ese logro o esa meta haya sido alcanzada de una manera óptima. Para ello, es importante hablar de dos cositas y veamos como tal primero qué es la evaluación en sí o qué puede ser para ustedes. Díganme ustedes, para ustedes, ¿qué significa evaluar? Veámoslo como algo general. Me gustaría que ustedes me dijeran qué es para ustedes evaluar. Perdón, estoy manejando aquí. ¿Qué es para ustedes evaluar? Me gustaría saber el concepto que manejan acerca de qué es evaluación. Bueno, pudiera yo hacer el comentario general de lo que es evaluación y posterior a ello voy a colocar un ejemplo para comprenderlo de la mejor manera. Pues yo pienso que evaluar como tal es una acción. Y pues si hablamos de este término como un vocablo, pues sencillamente es un verbo. Evaluar es un verbo. Eso implica que es una acción y la evaluación es la acción de evaluar, es decir, el resultado de haber evaluado, de haber hecho la evaluación, de evaluar. Por ende y por tanto, la evaluación para mí sería un proceso que consiste en determinar, si estoy hablando de la evaluación de un sistema, determinar si el sistema está
eh, digamos, cumpliendo con ese objetivo para el cual fue creado de una manera óptima. Y este proceso pudiera decirse que lo tengo que realizar como en dos etapas fundamentales, las cuales son el análisis, que me va a permitir detallar, observar e identificar cuáles son sus componentes que realiza cada una de ellas, para al final concluir y sintetizar con lo más importante que me va a conllevar a poder definir o no si el objetivo del sistema es óptimo, ha sido logrado con efectividad. Para mí eso es la evaluación de un sistema. No sé si tienen alguna pregunta, quieren que les aclare algo. ¿Todo está bien? Perfecto. Vamos a ver el concepto de evaluación, pues desde el ámbito del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces ya les voy a dar el ejemplo. Permiso, estoy tomando un poco de agua, perdón, para refrescar la garganta. Bien, a nivel educativo, la evaluación, el proceso de evaluación, tiene como objetivo determinar en qué medida se cumplen las metas las metas de calidad que se han fijado en los estándares asociados a los aprendizajes que se espera logren los estudiantes a su paso por la escuela o por una institución educativa. Por supuesto, esos estándares están muy de la mano, muy ligados con las competencias que se desea que el estudiante logre y cada uno de los objetivos que se manejan en los contenidos programáticos. Pero en líneas generales, lo que se persigue, como les decía, es ver si se cumple o no la meta. Entonces, obviamente, el estudiante en su proceso de enseñanza, en el proceso, este proceso que tenemos de enseñanza y aprendizaje, va a adquirir un conjunto de conocimientos, los cuales debe saber aplicar al momento de que se le haga algún planteamiento o de la resolución de un problema matemático o específico en líneas generales, porque no solamente ustedes ven en materias teóricas, sino que recuerden que toda teoría tiene su práctica. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy bueno acerca de lo que es la evaluación como proceso. Y bueno, en líneas generales, en clases anteriores habíamos visto que los sistemas tienen un conjunto de etapas o ciclo de vida. Entonces podemos ver en este dibujo que está acá, esta representación gráfica que está a mano derecha, podemos muy bien ver que hemos dicho que los sistemas tienen una primera etapa, que es la identificación de requerimientos, una segunda etapa, que es el diseño, la tercera, que es el desarrollo, la siguiente es la implantación y por último el seguimiento. Acá no se colocó una última etapa que tiene que ver con la desactivación del sistema. ¿Por qué ocurre esto? Porque ante eventualidades o cambios, cuando un sistema no se amolda o no realiza el proceso de homeostasis, que es llega al equilibrio, no se amolda a ese tipo de cambios, sencillamente se vuelve un sistema obsoleto o que no realiza su objetivo específico y por ende y por tanto, digamos que su ciclo lo lleva a la muerte total y por tanto a su desactivación. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen preguntas, entonces vamos a hablar de lo que es un sistema de información y vamos a dar un pequeño ejemplo, ¿les parece? Entonces aquí tenemos un sistema de información. No es más que un conjunto de elementos que interactúan entre sí con la finalidad de agilizar las actividades que se realizan en una empresa u organización, tomando en consideración que
se requiere o se necesita automatizar una actividad, un conjunto de actividades. Y para ello es fundamental o vital que se haga uso del computador como herramienta, como equipo, así como con otros que van a permitir que el sistema de información sea implantado allí en esos equipos y que pueda funcionar, porque recordemos que como tal un sistema de información pudiera ser, si estamos hablando automatizado, un software. Si nosotros hablamos solamente de un sistema de información en general, vamos a poner el ejemplo de una biblioteca. La biblioteca como tal actúa o funciona como un sistema de información en el cual no estamos hablando como tal de automatización. Sin embargo, pudiera ser que una biblioteca tuviera un sistema de información automatizado para todo lo que tiene que ver con el registro de diferentes publicaciones, desde libros, enciclopedias, artículos científicos, entre otros, que tienen que ver con una institución educativa específica. También tendría que tener un grupo de usuarios o una base de datos en la cual se llevan los usuarios, no solamente los códigos de los libros, sino también tener un código de los usuarios o sus nombres, sus datos específicos, con la intención de manejar como tal la actividad de préstamos. Esos son ejemplos que les puedo dar muy particulares. En cuanto a lo que estamos hablando de un sistema de información como tal, entonces estamos hablando de esa automatización, quiere decir que no solamente son los equipos que se manejan, entre ellos el computador, no solamente son, no es el software que se va a instalar en esa computadora o en esa red, ¿verdad? Se va a utilizar una red porque no sabemos cuál es el alcance del sistema de información, si es una empresa grande, mediana o pequeña. Sino también que es muy, muy importante que tomemos en consideración al recurso humano, es decir, aquellas personas que se encargan de darle vida a ese sistema a través de el manejo del mismo. Entonces, podemos, digamos, sintetizar que un sistema de información trabaja en base a 4 actividades básicas, las cuales son, o a 4 procesos básicos, los cuales son entrada, proceso, almacenamiento y salida. En cuanto a la entrada, si nosotros estamos hablando de un sistema que trabaja con comercialización, compra y venta de productos, o pudiera ser fabricación de un producto, sencillamente necesitamos como entradas tener toda la información que compete a los clientes, así como a los productos que estamos vendiendo. Entonces necesitamos datos cuando nosotros hablamos de los productos que estamos vendiendo, estamos imaginándonos un proceso productivo. Entonces, cada uno de los productos, dependiendo qué tipo de empresa sea, va a tener un código que es estándar, con el cual pues ellos pueden realizar perfectamente su inventario y también organizar en el almacén la mercancía que tienen a disposición para esa amplia clientela. Sin embargo, tienen que tener una clasificación de los clientes, pudiera ser en función de los créditos que les dan, si la empresa maneja créditos o no, y bueno, de los pagos que realizan, de si hay o no morosidad. Entonces, dentro de los procesos está el proceso de verificación de pagos, está el proceso de manejo de facturación, poner al día o tener un estado de cuenta del cliente actualizado en el cual se tienen que realizar los ingresos que correspondan y los egresos para que haya una información que sea veraz y que esté actualizada. De igual manera, pues se han de manejar los movimientos mensuales en cuanto a ventas, en cuanto a ventas, rotación de un producto específico. Y para el almacenamiento fundamental, que se tenga un soporte de todo lo que tiene que ver con esos movimientos del mes en cuanto a pagos, depuraciones de pagos, morosidad, eh,
abonos, los saldos de las cuentas de los clientes, entre otros, y muy importante, las facturas que se han emitido como tal y el pago de las mismas, así como también digamos, su identificación en cuanto a la descripción del producto, el precio, el PVP, el precio unitario, el precio de venta al público, el impuesto al valor agregado y todo lo demás. Vamos a ver por acá las salidas, que las tenemos en la siguiente diapositiva, como una de las etapas que se desarrolla dentro de un sistema de información. Básicamente la salida pudiera ser un reporte de pagos que puede ser impreso, no solamente de pagos, puede ser también diferentes tipos de reportes, desde pagos, desde reportes de clientes morosos, cantidad de clientes que se tienen, eh, o consultas específicas a cuentas de clientes que en un momento determinado visitaron la empresa y necesitan la información de manera personal y se les puede mostrar perfectamente a través del monitor como dispositivo de salida, pues. Entonces, podemos ver que esas actividades que realiza ese sistema de información las pudiéramos resumir así como se encuentran acá. Vamos a tener una entrada de datos, un procesamiento del mismo en el cual influye los dispositivos utilizados para almacenar información. Esa información o esa interfase para la entrada de datos, así como la interfase utilizada para la salida de datos, que puede ser, como les decía, por imprimiendo o a su vez por el monitor, y en la entrada de datos pudiera ser también utilizando el teclado y el monitor para poder ingresar datos a una estructura, a una base de datos específica, pudiera manejarse. En el proceso ya habíamos dicho que se podía realizar. Entonces, estas son las actividades fundamentales que tienen o que realiza un sistema de información. Y bueno, como estamos tratando con ese ejemplo que tiene que ver con el proceso de comercialización, me destiné a hacer un ejemplo de qué cosas tiene que tener en cuenta la persona que evalúa un sistema de información cuando nosotros hablamos de que el sistema de información se maneja en base a 7 etapas, digámoslo así, porque recordemos que hemos dicho que la evaluación de un sistema está íntimamente relacionada con su ciclo de vida. Entonces, pues muy importante que se identifique desde un inicio para qué se va a realizar este proyecto o para qué se va a llevar a cabo la automatización de una tarea mediante un sistema de información. Y bueno, eso me va a permitir saber cuál es el objetivo que se quiere lograr y a través de qué estrategia qué estrategia se pudiera implementar para el mismo. En cuanto a la determinación de los requerimientos de información, necesitamos saber cuáles son las entradas, qué procesos se realizan, quiénes lo realizan y cuáles serían las salidas, tomando en consideración que en muchos momentos hay algunos requisitos o requerimientos que se utilizan con sus correspondientes restricciones. En cuanto a el análisis, y fíjense bien que allí estamos utilizando el proceso de análisis, el análisis de las necesidades del sistema, pues tenemos que saber cuáles son los requisitos que tiene, pero orientados hacia cómo yo voy a organizarlo, cómo yo voy a organizar ese sistema de información. Por supuesto, el diseño va a estar relacionado con las bases de datos que vaya a utilizar, por ende y por tanto con la información que tenga, y cómo voy a modularlo o subdividirlo. Para la parte del desarrollo y la implementación, con el uso específico de un software, pues es muy importante manejar el lenguaje de programación adecuado en base a los objetivos que tenga que tener el sistema de información, el manejo de mucha, poca o mediana información
Y para las pruebas, pues es importante que cada uno de los módulos que tiene sus entradas y sus salidas, ir chequeando que esas sean las entradas y que las salidas o el procedimiento se esté realizando de manera acorde. Para por último, hablar de que en la implementación y evaluación del sistema, que es la última etapa, pues sencillamente la intención es observar si el objetivo del sistema de información fue cumplido. Eso implicaría si se están cumpliendo o se están satisfaciendo las necesidades de la clientela, porque estábamos hablando de un ejemplo de un sistema de información a nivel de comercialización de productos. Entonces, realmente a grandes rasgos, esto es lo que el abreboca, digámoslo así, a el tema de evaluación de un sistema o evaluación de los sistemas, porque en este caso dimos un ejemplo muy específico de un sistema de información fundamentado en esos 4 etapas que son entrada, proceso, almacenamiento y salida. Bueno, jóvenes, los invito a las próximas clases que se van a ir sucediendo por lo general va a ser de 1 a 2 clases por semana, porque yo sé muy bien que ustedes tienen otras asignaturas y entonces con el correspondiente aviso con tiempo de las mismas para que puedan participar en ellas. Sin más, me queda que desearles una feliz noche, que se encuentren ustedes muy bien, que pasen un excelente domingo 10 de noviembre. Y bueno, eh, esperanzada en que en la próxima clase nos podamos ver para poderles prestar un excelente servicio. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego. Feliz noche.